lección 6 vamos a ver el programa de Excel. Como ya vimos, este programa nos permite manejar datos numéricos y pues vamos a comenzar. El documento que se abre en Excel son llamados libros de trabajo. Vemos que están formados por estas hojas cuadriculadas, los cuales estos cuadritos son llamados celdas. Vemos que tiene columnas y tiene filas. Las columnas están marcadas por letras y las filas por números. Vemos que cuando seleccionamos alguna celda se queda remarcada por este cuadrito. Esto quiere decir que esa celda está activa y en ella podemos ingresar nuestros datos numéricos. Por ejemplo, pues puedo escribir. Y para salir de esta, pues podemos seleccionar alguna otra celda y ya se guarda. Si por ejemplo queremos editar lo que escribimos aquí, solo damos 2 clics y nos abre otra vez el espacio para que podamos cambiar nuestros datos. Aquí en Excel podemos seleccionar varias celdas al mismo tiempo. Por ejemplo, seleccionamos esta, damos un clic y sin soltar, pues seleccionamos todas las que queramos. Como pueden ver, en este apartado sale el rango de celdas, es decir, cuáles estamos seleccionando. Aquí en Excel podemos agregar, por ejemplo, voy a poner algunos datos para que se pueda apreciar. Podemos agregar más columnas o más filas. Para ello, pues, por ejemplo, quiero una entre estas dos. Vamos aquí a donde dice inicio. Y aquí en donde dice celdas, vamos a insertar estas. Recuerden que son las columnas de hojas. Y vemos que ya nos insertó una aquí en medio. Si por ejemplo quiero aquí insertar una fila, pues también en inicio, insertar, pero esta vez vamos a elegir filas. Y vemos que ya también agregó una aquí. Y de la misma manera, si queremos eliminarlas, también en inicio, aquí vemos insertar, a un lado está eliminar, por ejemplo vamos a eliminar esa fila y ya regresó como estaba, vamos a eliminar esta columna. De la misma manera, eliminar columna y quedó como estaba al principio. Aquí es posible seleccionar toda una fila o toda columna, una columna completa, pero para esto pues tenemos que irnos aquí a las letras. Por ejemplo, si quiero seleccionar toda esta columna, solo hago clic aquí y ya la selecciono toda. Si por ejemplo quiero seleccionar esta fila, ya vimos que ya selecciona todas las celdas que están dentro de ella. Aquí también podemos cambiar el tamaño de nuestras celdas. Por ejemplo, supongamos que escribo aquí un texto muy largo, como tecnología de información. Vemos que aquí abarca varias celdas, aunque esté escrito solo en una. Aquí en donde están las letras, por ejemplo, podemos ver que aparece un símbolo como unas flechitas. Damos clic y lo arrastramos y vemos que ya nuestra celda cambió de tamaño. Lo mismo si queremos hacerla más ancha, también aquí. Esto para cuando queremos acomodar el texto que no cabe en las celdas porque son muy pequeñas. Voy a deshacer esos cambios. También cuando no cabe nuestro tamaño, nuestro texto, aquí en inicio, alineación, vemos que dice ajustar texto o combinar y centrar. Si le damos en ajustar texto, vemos que nuestro texto se adecua al tamaño de la columna. Voy a deshacer el cambio y por ejemplo si seleccionamos todas las celdas que ocupa el texto y damos combinar y centrar, se hace una sola. Pues también podemos cambiar el estilo de las celdas.
eso aquí en inicio, en este símbolo que está aquí. Por ejemplo, podemos poner que tengan borde todo alrededor. Vemos que ahí queda marcado. Podemos poner que solo tenga, no sé, el borde derecho. O si seleccionamos varias, todos los bordes y vemos que todas ponen así. Pues aquí en Excel también podemos cambiar el tamaño de márgenes, el tamaño de la hoja, la orientación para cuando se imprime, porque si aplicamos esos cambios en la hoja pues no se van a notar solamente al momento de imprimir. Por ejemplo, me voy aquí en diseño de página, voy a poner márgenes estrechos y vemos que no hay como ningún cambio, pero si por ejemplo le damos a imprimir, pues vemos que están el espacio como muy chiquito. Y por ejemplo si lo hago ancho, al momento de imprimir pues vemos que el espacio se aumenta. De lo mismo pasa con la orientación, ya sea vertical o horizontal, o el tamaño de la hoja. Además de los bordes también podemos cambiar el color de las celdas. En inicio, aquí en donde está este botecito de pintura que dice color de relleno, podemos pintar las celdas del color que nosotros queramos. Aquí en más colores pues podemos poner, aquí hay más opciones, o si nosotros queremos elegir el color. Pues sí, como sabemos ya lo hemos visto en Word y en PowerPoint, aquí también en inicio está la misma opción de cambiar el estilo de la letra, el tamaño. Por ejemplo, aquí ya no cabe, ajustar texto y pues lo acomoda. Bueno, pues ahora vamos a pasar con algunas funciones. Aquí tengo algunos datos que ya había escrito. Cuando tenemos muchos datos numéricos, o por ejemplo también las letras, podemos pedir que nos ordene pues los datos ya sea de números de mayor a menor o así, o las letras en orden alfabético. Pues para ello vamos a seleccionar nuestros datos. Y si la damos aquí mismo en la pestaña de inicio, vemos que dice ordenar y filtrar. Nos sale de menor a mayor o de mayor a menor. Por ejemplo, vamos a hacer que sean de menor a mayor y vemos que nos acomoda los números. Si por ejemplo selecciono las letras, aquí mismo en ordenar y filtrar me da las opciones de que sea de la A a la Z o de la Z a la A. Por ejemplo, de la A a la Z. Vemos que nos acomoda las letras en orden alfabético. Aquí en Excel también podemos cambiar como el formato de las celdas. Eso es aquí en inicio. Aquí vemos que dice general. Por ejemplo, si me coloco en este número 15 y selecciono la opción de moneda, vemos que nos cambia el formato de esa celda. En este caso pues ya lo puso con el signo de pesos. Y pues lo que nos ayuda mucho aquí en Excel es que podemos realizar operaciones matemáticas. Para ello hay muchísimas fórmulas que se encuentran aquí en la pestaña de fórmulas. Vemos que aquí hay un catálogo donde vienen muchísimas opciones. Pues ya es dependiendo de lo que queramos hacer con nuestros datos. En la plataforma, en las actividades, viene un video donde habla específicamente de algunas fórmulas que son más utilizadas. Por ejemplo, aquí vamos a hacer una muy sencilla que va a ser, por ejemplo, sumar esto. Para agregar aquí las fórmulas, primero tenemos que escribir el signo de igual. Después, por ejemplo, yo quiero sumar, entonces nuestra fórmula pues vamos a tener que buscar cómo se llama aquí en Excel. En este caso se llama suma. Aquí está. Después tenemos que agregar un paréntesis. Y posteriormente podemos seleccionar pues las celdas que queremos sumar.
Aquí vemos que ya escribió el rango de selección. Y pues cerramos el paréntesis y damos enter y vemos que ya nos sumó estos números. Si se me había olvidado comentarles, cada celda se identifica con la columna y la fila en la que se encuentra. Por ejemplo, esta está en la columna B, en la fila 2 y aquí nos aparece. Entonces cuando escribimos las fórmulas, pues podemos meter directamente en la celda o podemos así seleccionar la que es más fácil. Por ejemplo, si yo quisiera sacar el promedio de esto, igual escribimos el signo de igual, escribimos la fórmula, en este caso pues es promedio, abrimos el paréntesis y pues les digo, es más fácil seleccionar directamente las celdas. Aquí está el rango de selección y cerramos el paréntesis y damos enter y ese sería el promedio, por ejemplo. Pues hay varias fórmulas, ya les digo, en el video pues van a explicar algunas más detalladamente. Y pues otra opción que nos da Excel es que podemos agregar gráficas de nuestros datos. Por ejemplo, aquí hice una como la actividad que ustedes hicieron de las TIC, de cuánto tiempo pasan en ellas o para qué las utilizan. Aquí puse un ejemplo. Entonces, si seleccionamos nuestros datos, en insertar gráficas, aquí vienen varias opciones según el estilo que nos guste. Por ejemplo, voy a insertar una de estas y vemos que nos acomoda o nos distribuye los datos en nuestra gráfica y guarda los datos. Esto pues es más fácil para realizar nuestras gráficas de nuestros datos y verlas como de manera más clara. Y pues eso sería todo, pues son como las funciones más básicas de Excel. Espero que les haya servido. En lo personal pues no utilizo mucho el Excel, pero pues en el trabajo puede ser muy útil en algunos casos donde queramos calcular así una gran cantidad de números, pues es bastante buena opción. Pues ahora ustedes van a tener la oportunidad de practicar y para ello pues como les comento van a ver algunos videos donde se habla de manera más clara de cómo utilizar Excel, de las fórmulas, de cómo agregar estos gráficos, cómo cambiar sus diseños. Por ejemplo, acá hay varias opciones para diseños, entre otras. Y les sugiero también que tomen nota, pues son trucos muy útiles. También hay una actividad donde ustedes van a manejar un conjunto de datos numéricos, van a aplicar algunas fórmulas, ahí viene explicado todo. Y también para que continúen practicando van a ver unos videos donde les propone que hagan una actividad, entonces ustedes van a irla siguiendo y la van a ir realizando en conjunto con la persona que explica el video. Y pues por último es un breve cuestionario para ver si ustedes recuerdan o aprendieron como los elementos que vimos aquí de Excel. Y pues por último la evidencia de la lección. Eso sería todo por hoy y pues les agradezco su atención. Nos vemos en la siguiente lección.